María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, te presenta el santo de hoy, 12 de marzo. San Luigi Orione. San Luis Orione nació en Portocorone, norte de Italia, el 23 de junio de 1872. El cuarto hijo de Vittorio Orione y de Carolina Feltri. La pobreza y los enormes sacrificios de su familia humilde y trabajadora, experimentados desde edad temprana, y la fe sencilla pero firme transmitida por su madre, fueron moldeando un corazón que Dios preparaba para una misión grande. Consciente que Dios lo llamaba a ser sacerdote, pasó por los franciscanos y más tarde por los salesianos de Turín, donde conoció personalmente a Don Bosco, de quien fue discípulo y extrajo gran parte de su formación religiosa, aunque comprendió que no estaba allí su vocación. Después entró al seminario de Tortona, donde se formó para ser sacerdote en 1895. En esos años fue descubriendo poco a poco lo que Dios le pedía. Primero, reuniendo a algunos niños de escasos recursos para catequizarlos y luego ayudarlos a estudiar en un colegio, que fue su primera fundación. Esos fueron los comienzos de una congregación que iba asomando, como un sueño envuelto por el manto de la Santísima Virgen, que contenía a hombres y mujeres de distintas nacionalidades en una gran obra, la obra de la Divina Providencia. De gran corazón, don Orione se dedicó a socorrer a los más necesitados, ya sea aquellos que fueron víctimas de los terremotos que asolaron Italia a comienzos del siglo XX, como así también a los abandonados de la sociedad de aquella época. Este mismo espíritu lo trajo a América y particularmente a nuestro país, donde en dos oportunidades, en 1921 y 1934, acercó su presencia misionera y solidaria para hacer crecer en Argentina, como ya lo había hecho en Italia, una gran familia que testimonía a Jesucristo a través de las obras de la misericordia. Cotolengos y hogares para discapacitados, centros para niños en riesgo y abandonados, escuelas, parroquias y capillas. Misiones. Su entrega total a Dios y a los hombres la llevó hasta el último momento de su vida. Cuando supo que Dios lo llamaba, también allí respondió con prontitud: Jesús, Jesús, Jesús. Voy. Fueron sus últimas palabras, aquel 12 de marzo de 1940 en San Remo, Italia. Hoy la familia orionita se extiende en una treintena de países y constituye, a través de laicos, religiosos, religiosas y sacerdotes, una importante presencia eclesial que continúa el camino marcado por el fundador, hacer que Cristo esté presente en todas las cosas. Es beatificado por el Papa San Juan Pablo II el 26 de octubre de 1980 y es canonizado el 16 de mayo del año 2004 por el mismo Papa, San Juan Pablo II. En 1872, el 23 de junio, nace en Pontecurone, Italia, y el día siguiente es bautizado. En 1885, el 4 de septiembre, ingresa al convento franciscano de Voghera, de donde saldrá al año siguiente a causa de una grave enfermedad. En 1886, 4 de octubre, entra al oratorio del Baldoco. Allí conoce a Don Bosco. En 1889, 16 de octubre, ingresa en el seminario de Tortona. En 1892, el 3 de julio, inaugura el oratorio San Luis como fruto de sus actividades entre los niños y jóvenes. En 1893, 15 de octubre, abre un pequeño colegio en San Bernardino. En 1895, 13 de abril, es ordenado sacerdote. En 1899, 30 de julio, impone los hábitos a los primeros ermitaños de la Divina Providencia. En 1903, 21 de marzo, su obispo, Monseñor Baldi, le concede la aprobación diocesana a su obra.
En 1909, el 4 de enero, viaja a Cilicia para ayudar a las víctimas del terremoto de Mesina. Más tarde es nombrado por el Papa Pío X como vicario general de esa diócesis. En 1912, el 19 de abril, emite los votos perpetuos en manos del Papa San Pío X. En 1913, en diciembre, parten los primeros misioneros para Brasil. En 1915, 29 de junio, funda la Congregación de las Pequeñas Hermanas de la Caridad, abre el primer pequeño cotolengo en Ameno, Italia. En 1921, el 13 de noviembre, llega por primera vez a Argentina, procedente de Brasil, y acepta una iglesia en Victoria, provincia de Buenos Aires, en la que encuentra una imagen de la Virgen de la Guardia. En 1922, el 12 de febrero, inaugura oficialmente en Victoria la primera casa en Argentina. En 1922, el 4 de julio, regresa a Italia. En 1924, el 19 de mayo, funda el pequeño cotolengo, Génoves. En 1931, el 29 de agosto, inaugura el Santuario de la Virgen de la Guardia en Tortona. En 1934, el 24 de septiembre, llega por segunda vez a Argentina, en ocasión del Congreso Eucarístico Internacional, en compañía del legado papal Eugenio Pacelli, luego Pío XII. En 1935, 28 de abril, coloca la piedra fundamental del pequeño cotolengo argentino en Claypole. En 1937, 24 de agosto, regresa a Italia. En 1940, 8 de marzo, pronuncia sus últimas buenas noches en la casa madre. En 1940, 9 de marzo, sale para San Remo. En 1940, 12 de marzo, oficia su última misa y envía un último telegrama al Papa, y a las 10:45 p.m. muere. En 1965, 10 de marzo, el cuerpo de don Orione es descubierto y hallado incorrupto. En 1980, 26 de octubre, es beatificado por el Papa San Juan Pablo II. En 1984, octubre, llega la reliquia de su corazón a la Argentina para recorrer todas las comunidades. En el año 2000, el 29 de agosto, llega definitivamente a la Argentina el corazón de don Orione para ser colocado en el pequeño cotolengo de Claypole. El beato Orione fue fundador de la pequeña obra de la Divina Providencia y de la Congregación de las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad en 1872 a 1940. Fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II el 26 de octubre de 1980. El 7 de julio del 2003 se promulgó el decreto que reconoce los milagros atribuidos al beato Luigi Orione.